A ver, ¿alguna vez se han parado a pensar por qué la ansiedad, el TOC y el trauma muchas veces parecen ir de la mano, como si fueran parte de lo mismo? Pues hoy vamos a intentar descifrar el código oculto que conecta estas experiencias, un mecanismo compartido que nos revela por qué, en el fondo, no son tan diferentes como podríamos pensar. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? Porque, ya les digo, no es ninguna coincidencia. Hay una especie de lógica interna, un hilo conductor que une estas vivencias. Y eso es justo lo que vamos a desentrañar hoy. Para entenderlo, primero tenemos que ver cómo se ha hecho tradicionalmente. El modelo de toda la vida, el del manual DSM-5, es el que llamamos categorial. Imaginen que cada trastorno es una isla, ¿vale? Con sus propias leyes, sus síntomas, todo bien separadito. Pero claro, ha surgido un enfoque mucho más nuevo, el transdiagnóstico, que básicamente dice, un momento, ¿y si en vez de mirar las islas empezamos a fijarnos en los puentes que las conectan? Y es que para poder entender esos puentes tenemos que mirar más allá del nombre, de la etiqueta del diagnóstico. Hay que sumergirse y explorar los mecanismos, la maquinaria interna que hace que todo funcione. El enfoque transdiagnóstico, que por cierto explican de maravilla en el manual de Belloc, Sandin y Ramos, se centra precisamente en eso, en esos procesos que son como el motor común de varios trastornos a la vez. Hablamos de cosas como el perfeccionismo, la intolerancia a la incertidumbre o, como vamos a ver ahora, la atención. Y aquí está el verdadero cambio de paradigma, el cambio de chip. Pasamos de simplemente preguntar qué es a preguntar cómo funciona. La diferencia es brutal, ¿eh? Es como saber que algo es un coche frente a entender de verdad cómo funcionan sus engranajes, su motor. Pues venga, vamos a meternos de lleno con el primer engranaje de esa maquinaria, la atención. Vamos a ver cómo, cuando se desajusta, se convierte en el combustible perfecto para la ansiedad. Este desajuste tiene un nombre muy concreto, hipervigilancia. Y ojo, que no es simplemente estar un poco alerta, no. Es un estado de alerta máxima, pero que es constante, sin descanso. De hecho, es uno de los pilares de la teoría cognitiva de Eysenck para que nos hagamos una idea de su importancia. La metáfora del radar es perfecta para esto. Un radar normal se activa cuando hay algo que detectar, ¿verdad? Bueno, pues en la ansiedad ese radar está siempre encendido, siempre al máximo de sensibilidad, escaneando el horizonte sin parar en busca de la más mínima señal de peligro. Y lo más interesante es cómo se manifiesta esto en el día a día. Porque no es solo una sensación, se traduce en una tendencia a distraerse con todo, en un escaneo visual constante y sobre todo en una especie de imán que hace que la atención se pegue a cualquier cosa que parezca amenazante. Y una vez que el radar pita, ¡boom! Toda la atención se concentra en ese único punto y el resto del mundo, básicamente, desaparece. Muy bien, dejamos de atención y pasamos al siguiente gran mecanismo. Ahora vamos a ver cómo un principio súper básico del aprendizaje puede llegar a crear un bucle, una trampa casi perfecta en el trastorno obsesivo-compulsivo. Este ciclo es, literalmente, el corazón del TOC. Todo arranca con una obsesión, un pensamiento que se cuela en la mente y que a menudo va cargado de un sentido de la responsabilidad totalmente exagerado. Esto, claro, genera una ansiedad brutal. Para calmarla, para neutralizar esa amenaza, se realiza la compulsión, el ritual. El resultado, un alivio, pero que dura muy poco. Y el ciclo ya está listo para empezar de nuevo. Esta cita del manual de Belloc, de nuevo, lo clava. Lo resume a la perfección. La obsesión es como el fuego, y la compulsión es el agua que lo apaga, pero solo por un momento, sin evitar que las brasas vuelvan a prenderse. Y aquí está la clave psicológica de todo el asunto. No hablamos de refuerzo positivo, no se añade algo bueno, es refuerzo negativo, se quita algo malo, en este caso, la ansiedad. El cerebro, que para estas cosas aprende muy rápido, saca una conclusión. Si hago el ritual, dejo de sentirme fatal, y como esa estrategia funciona a corto plazo, la repite. Y cada vez que la repite, el bucle se hace más y más fuerte. Venga, y nos vamos con el tercer y último proceso. Vamos a explorar qué le ocurre a la mente después de una experiencia que la desborda por completo y cómo oscila entre dos extremos en un intento desesperado por procesar lo que ha pasado. Para entender el trauma, el modelo de Horowitz es fundamental. Lo que nos propone es que la mente no se queda quieta, al contrario, empieza a moverse en un vaivén constante, como un péndulo, entre revivir lo que pasó y evitarlo a toda costa. Y aquí vemos perfectamente los dos polos de ese péndulo. Por un lado está la intrusión. El trauma irrumpe en la conciencia sin que nadie lo llame, con recuerdos, flashbacks, pesadillas. Por otro lado, la negación o la evitación. Es un intento de la mente de anestesiarse, de desconectar de las emociones y los recuerdos para protegerse del dolor. Un péndulo que, como se pueden imaginar, es absolutamente agotador.
Y esto es crucial que lo entendamos. Esta oscilación no es una señal de debilidad, no es un fracaso por no superarlo. Es la maquinaria de la mente intentando digerir algo que fue en su momento indigestible. Es un proceso de curación que, por decirlo de alguna manera, se ha quedado atascado. Bueno, pues ya hemos visto los engranajes por separado. Ahora, vamos a dar un paso atrás. Vamos a juntarlos todos y a ver la imagen completa que nos queda. Esta tabla lo resume todo de maravilla. Vemos el proceso psicológico de base, el trastorno donde se manifiesta con más claridad y cómo lo hace, la atención sesgada que nos lleva a la hipervigilancia en la ansiedad, el aprendizaje conductual que crea ese bucle de refuerzo negativo en el TOC y el procesamiento de la memoria atascado que provoca el péndulo del trauma. Son 3 mecanismos distintos, sí, pero todos son procesos psicológicos fundamentales que se han desregulado. Así que, en vez de verlos como si fueran errores del sistema, como si algo estuviera roto, podemos entenderlos como sistemas de protección y aprendizaje que se han quedado atascados, digamos, en modo emergencia. El radar de amenazas, el circuito de aprendizaje para reducir el dolor, el intento de procesar un recuerdo, todos tienen su propia lógica interna. Una lógica que, aunque bien intencionada, acaba teniendo consecuencias muy problemáticas. Y con esto llegamos a la pregunta final, una pregunta que lo puede cambiar todo. Si la ansiedad, el TOC y el trauma comparten estos puentes, estos mecanismos subyacentes, ¿no tendría todo el sentido del mundo que las terapias también se centraran en reparar esos mecanismos compartidos en lugar de tratar cada isla por separado? Quizá ahí mismo reside el futuro de la comprensión y el tratamiento de la salud mental.